gracias a Dios, porque podemos tener un nuevo encuentro por medio del canal. Y bueno, vamos a iniciar en este momento con el tema que hoy nos compete. Habíamos hablado acerca de que el tema a tratar sería los niños, si se salvan o se pierden. Encontramos pues opiniones compartidas, por así decirlo, en este tema. Hay personas que realmente cuando se habla del tema lo hablan desde la parte emocional, y entonces se juzga de que por iniciativa propia, por lógica, el niño, solo por el hecho de ser niño, debe de ser salvo. Otros entonces dicen también por lógica, la palabra del Señor dice que todos estamos bajo el cuadro del pecado. Entonces, como no hay justo ni aun uno, entonces los niños se perderían por no poder tomar la decisión de fe, de arrepentimiento. Primero quiero que definamos qué es un niño, porque hay también opiniones compartidas y necesitamos tener una definición práctica para poder continuar con el tema. Entonces, la palabra niño viene del latín infans, que significa el que no habla. Entre los romanos se denominaba niño aquel que iba de los 0 a los 7 años. En la psicología se dice de que los niños van de los 0 años hasta la edad en que empiezan a ya tener su etapa de madurez. En este caso estaríamos entrando en lo que es la adolescencia. Ya cuando se inicia la adolescencia se dejaría de ser niño. La Convención de los Derechos del Niño entonces estipuló que se es niño de los 0 a los 18 años. Esto pues en muchos países se denomina y se tiene de esta manera, es válido. Por lo tal, entonces solo cuando se alcanza la mayoría de edad se deja de ser niño, y es cuando ya la persona tiene acceso a tener un documento de identificación como la cédula. La UNICEF nos da una definición que me gusta mucho, quiero leerla. Dice: definición de la infancia. La infancia, que significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, se refiere al estado y la condición de la vida de un niño. Esta definición me gusta más porque está hablando del estado, más que de la edad. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros contamos con personas que tienen enfermedades como síndrome de Down, y entonces podemos definir que aunque son adultos en su cuerpo, su mente sigue siendo la de un niño, o sea que es más el estado. Entonces este es un tema que algunos lo abordan desde una postura emocional, pero para ser sinceros, realmente la postura emocional no debe de contar. A nosotros lo que nos debe parecer importante es la posición divina, o sea, la posición que Dios nos transmite por medio de la Biblia. Entonces, hay que entender algo, que Dios predestinó quién es el objeto de salvación. El objeto de salvación en la Biblia es el ser humano. Ahora, Dios predestinó un medio de salvación. ¿Cuál es el medio por el cual Dios salva al ser humano? Por medio de la predicación del Evangelio. Este es el medio que Dios predestinó. Entonces, como el niño no tiene la oportunidad ni de arrepentirse ni de ejercer fe, entonces puede o no puede ser salvo. Vamos a encontrar varias opiniones ahí. Entre ellas encontramos hay un grupo que dice no sabemos. La Biblia tiene textos que aprueban el que sean salvos y otros textos que no lo aprueban. Número 2, hay un grupo que dice solo los elegidos, los predestinados. En este grupo encontramos un gran grupo de seguidores de los calvinistas. Ellos expresan de que como la salvación ya está definida por Dios, entonces si el niño fue elegido por Dios, entonces va a ser salvo. Si no, entonces no se salvaría. Todo esto depende de la predestinación, pero la predestinación está en Cristo. La Biblia dice que fue predestinado un cordero antes de la fundación del mundo, limpio, sin mancha, para que pagara el precio de nuestros pecados, y fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, o sea, en Cristo. Entonces, para no entrar en el tema de la predestinación, palabras más, palabras menos, entonces los calvinistas, un grupo, no todos los calvinistas, hay calvinistas que no piensan así, pero sí un grupo de los calvinistas dicen de que solamente si los niños entran en el grupo de los elegidos y predestinados serían salvos. Hay un tercer grupo que dice que solamente los niños de los creyentes, solo los niños de aquellas personas que han hecho una profesión de fe, que los niños de los inconversos no serían salvos. Ahora, ¿qué textos toman ellos para decir que
para apoyar esta moción? Pues uno de los textos es Mateo 19:14, donde dice que traían los niños a Jesús para que él los bendijera y los discípulos los reprendían. Entonces Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos, el capítulo 10, verso 14, nos da una definición de qué niños estaba hablando. Más o menos podemos definir que eran niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque Marcos dice que tomándolos en sus brazos los bendecía. O sea, que eran niños con la facilidad de que él los tomara en los brazos. Aparte de ello, 1 Corintios 7:14, la palabra del Señor dice: si uno de los dos es creyente, entonces el niño sería santo. Si no, dice el apóstol Pablo de otra forma, vuestros niños serían inmundos. Y Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, entonces termina de apoyar la moción que ellos postulan, porque dicen, entonces dicen: no entrará en ella cosa inmunda, ni que haga iniquidad o abominación. Entonces vamos a definir algo. Aquí cuando está hablando en Mateo, bueno, ya tenemos que la palabra niños ahí está hablando de niños pequeños. Aparte de ello, la palabra griega que aparece en el texto también nos dice que son niños pequeños, niños de pecho. Entonces, niños que él podía cargar. Ahora, cuando dice de los tales, la interpretación que podemos dar basados en la Reina Valera no nos deja mucha claridad. ¿Por qué? Porque resulta de que entonces pareciera de que solamente ese grupo de niños que llegan, entonces serían los que son salvos, los que son del reino de Dios. Pero cuando nosotros leemos otras versiones que nos puedan dar un poco más de luz en cuanto al tema, encontramos que el texto griego, por ejemplo, de donde se traduce hoy en día las versiones castellanas y latinas, entonces encontramos que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de aquellos que vienen a mí como un niño es el reino de los cielos. Entonces él está hablando de los que tienen la facilidad de profesión de fe, o sea, aquellos que tienen ya un estado de conciencia. Ahí él está colocando un ejemplo, él está haciendo una analogía. O sea, así como los niños son salvos, si alguien viene a mí en esa condición, en esa entrega, en esa devoción, entonces alcanzaría la salvación. Es la analogía que está haciendo Jesús allí. Ahora, cuando miramos Corintios, donde dice que de otra manera vuestros hijos serían inmundos, la palabra inmundo ahí que aparece en el griego es la palabra inmundo ceremonialmente. No es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 21-27, que es el texto que quieren complementar algunos, donde se habla de inmundo de aquel que practica la inmundicia, en este caso el pecado. Entonces lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo en Corintios, es que no profesan la fe como tal, uno, porque son hijos de inconversos, que no practican la fe, pues precisamente porque no son parte. Hay una versión que dice no son parte del pueblo de Dios, en este caso del pueblo congregacional. El texto no infiere en ningún momento hablar de salvación o de condenación. Así que los textos aquí citados, en los cuales se respaldan algunos para hablar de que los niños se pierden, entonces no tendrían ningún respaldo. En este caso los niños de los inconversos, no podemos respaldarlo de esa forma. Ahora vamos al cuarto punto, que sería todos los niños se salvan. Quiero decir, los que mueren en la infancia en el estado de no conciencia del pecado. Esa es la posición que yo quiero transmitirles en este momento, porque es la posición que la Biblia a nosotros nos defiende. El contexto general de la Biblia, o sea, de las Escrituras, nos llevan a pensar que son salvos. Entonces es lo que yo quiero en este momento transmitirles. La razón para pensar que todos los niños son salvos es por el principio descrito en Romanos capítulo 1, donde Pablo argumenta que todo el mundo conoce a Dios y que todos están sin excusa porque no le honran ni le glorifican como Dios, precisamente porque le conocen. El argumento que Pablo defiende aquí es que están sin excusa. Ahora, ¿por qué? Porque saben las cosas. Aunque sin embargo la responsabilidad ante la presencia de Dios en el día del juicio estará basada, al menos parcialmente, en si ellos tuvieron acceso o no al conocimiento necesario. Y Dios dice que todos los que han tenido acceso al conocimiento, porque pueden ver su poder y su deidad, pero ellos suprimieron este conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que Dios se ha manifestado y se ha revelado a través de la creación, pero el hombre suprime este conocimiento en vez de someterse a él
Por lo tanto, entonces el ser humano está condenado porque no se somete al plan de Dios. Así que aquí la pregunta sería, el principio que se levanta aquí es que si usted no tiene acceso al conocimiento que causa que usted asuma responsabilidad, entonces usted es inocente. O sea, si usted no tiene el conocimiento, ¿usted podría justificarse? Sí, claramente es lo que está enseñando Romanos capítulo 1. Entonces, realmente lo que aquí se está basando es que el principio por medio del cual Dios va a juzgar es que la persona tenga conocimiento y los niños no entran allí. Ahora, en pocas palabras, lo que podemos decir es que Pablo está diciendo que los niños, en este caso de forma implícita, no explícita, porque el texto está hablando acerca de la caída del hombre y la perversión del hombre, de la condición del hombre. Pero de forma implícita, basado en el tema que estamos tratando, podemos decir que Pablo está diciendo de que los bebés, los niños que no tienen todavía conciencia de pecado, aquellos niños o personas retrasadas o con síndrome mental, con aquellas profundas enfermedades que no les permite realmente tomar conciencia de esto, entonces ellos, Dios honrando el principio de responsabilidad, estas personas serían salvas. Ahora, Romanos capítulo 2 continúa, ya Pablo enseña que Dios juzga según verdad. Aquí cuando habla de acuerdo a la verdad es que Él juzga con justo juicio, de acuerdo al obrar del ser humano y su conciencia. Vamos a mirar, por ejemplo, si usted lee en el verso 1, usted va a encontrar que dice, haces lo mismo. Está hablando de alguien que está orando. En el verso 2 dice, los que practican. En el verso 3, los que tal hacen. En el verso 6, conforme a sus obras. En el verso 9, hace lo malo. Entonces está hablando de aquel que ya tiene la facultad de obrar, de hacer. Entonces podemos decir que Pablo nos habla de la conciencia del pecado y de la práctica del pecado. Asunto donde los niños no están encajando. Porque precisamente es lo que necesitamos mirar. Para conocer si son salvos o no, necesitamos saber cómo es que Dios está juzgando. Vamos a mirar algo, por ejemplo, los textos que nos muestran cómo Dios obra. En Génesis 3:22, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva fueron juzgados en el huerto por la conciencia del pecado, la práctica del mismo. Los niños no tienen esta conciencia. Deuteronomio 1:39 dice, y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo. En el desierto los niños no fueron juzgados juntamente con los adultos. Entonces Dios juzga a los adultos y le dice, ustedes no entrarán a la tierra prometida, pero estos niños que no saben ni el bien ni el mal, ellos iban a entrar. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Mas el alma que pecare, esa morirá. O sea, aquel que tiene la facultad y la capacidad de ejercer o practicar el pecado. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado. Está hablando un hombre sabio como Salomón y dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, hay principios en cuanto a la salvación. Yo le voy a dar dos principios. De pronto muchos predicadores sacarán otros, pero yo le voy a dar dos principios aquí. Uno es, Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice, Él no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Número 2, dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto está en el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 17. Y aquí, cuando está hablando de que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar el mundo, de forma implícita, claro está, estamos sabiendo de que Jesucristo es Dios, se manifestó en carne, y Él no vino con el propósito de que el mundo se pierda, precisamente se hace hombre con el propósito de salvar al mundo. Entonces, hay una ideología, por ejemplo, que viene de Pelagio y de Arminio, dos teólogos pues que ya murieron de hace mucho tiempo atrás, y ellos decían que el niño es moralmente inocente, pero también decían de que nace sin pecado. Y aquí tenemos que discrepar. ¿Por qué? Porque el principio de la iniquidad está arraigado en el corazón de los hombres. El hombre no es pecador porque peca, sino que él peca porque es un pecador, me enseñaba a mí mi pastor, Manuel Garllano, del cual hago mención en este momento. Y realmente es una frase muy, muy profunda. El hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es un pecador. Quiero decir que los niños nacen bajo pecado, pero en ellos todavía no se ha manifestado la condición del pecado. Entonces, como no se ha manifestado, no significa que no sean pecadores, porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Por ejemplo,
un árbol de naranja, no necesitamos que dé naranja para saber que es un naranjo. Sabemos que algún día dará naranjas, precisamente porque es un árbol de naranjo. Asimismo, el ser humano. El ser humano es un hombre que nace siendo un pecador, que aunque no practica el pecado y no tiene conciencia de pecado, sabemos que algún día llegará la edad en que él practicará el pecado. Entonces, el hecho mismo de la muerte es la evidencia de ello. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiero decir que si el niño naciera sin pecado, entonces el niño no moriría. Y sabemos de que en nuestros días hay gran cantidad de muertes de niños por abortos, por genocidios, etcétera, etcétera, pecados, por así decirlo, y crímenes de lesa humanidad, los cuales se han cometido por hombres despiadados, donde no han mirado si son niños, si son mujeres, si son discapacitados, sino que han realizado cualquier clase de crímenes. Entre ellos, los más perturbadores son los niños. Pero entonces tenemos que decir que el niño muere, es evidencia de que el niño es pecador. Entonces, si los niños fueran neutrales, en cuanto al pecado no morirían. Ahora bien, es de no olvidar que aunque el niño cuenta como pecador, no es un practicante del tal. El Salmo 51, vamos a mirar estos textos, Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora les voy a citar la traducción del lenguaje actual. Dice, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer yo era un pecador. Salmo 58, verso 3, mire lo que dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 143, 2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, ninguno. Nadie puede ser justificado delante de Dios. Todos somos pecadores. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En este caso nadie puede hacerlo, porque Romanos 3:10 entonces nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces todos llevamos culpabilidad. El pecado reinó en la muerte. Por ello la declaración bíblica es que éramos por naturaleza hijos de ira, todos, hijos del juicio. Para ello era que estábamos destinados. Isaías 48:8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. O sea, fuimos concebidos desde el momento de la concepción. Nosotros fuimos concebidos con el virus mortal del pecado, el cual radica en nuestra vida. Ahora, los niños son salvos no porque no se cuenten entre los pecadores, son pecadores también, sino que son salvos porque no cuentan entre los que practican el pecado, porque su naturaleza aún no ha germinado, no se ha hecho manifiesta. No lo han practicado ni física ni mentalmente, pues la práctica del pecado se origina también en el corazón. Marcos capítulo 7, verso 21 dice que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Quiero decir que allí se orquesta todo ello y el niño no tiene en su corazón la conciencia del pecado. La condenación tiene que ver con el ejercicio y la práctica del pecado, según Gálatas 5:21. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Desde el 19 se viene dando una lista de pecados, una lista que también podemos encontrar en Romanos, en Corintios y en Apocalipsis, listas en las cuales los niños no entran porque ellos no las practican. Ahora, tenemos que decir, los niños entran en la postura de la depravación, de ser caídos, de ser culpables, de ser corruptos. Sí, esa es la condición del niño, aunque no se haya evidenciado, pero la no evidencia de esa condición los lleva a ser abrazados. ¿Qué quiero decir? O sea, que no se haya evidenciado en el niño que son precisamente depravados, caídos, culpables y corruptos. ¿Por qué? Porque todavía no se ha evidenciado, porque no son practicantes del pecado. Al no ser practicantes del pecado, entonces son abrazados, acogidos y recibidos en la gracia dada por el sacrificio de Cristo. Cristo es nuestro sustituto en la cruz, muriendo, pagando el precio de nuestro pecado, tanto de los que creemos
y de los que no pueden creer, en este caso los niños, porque ellos no pueden hacer la profesión de fe porque todavía no tienen una conciencia de lo que es pecado y de lo que es arrepentimiento. Entonces los hombres son salvos por gracia y condenados por las obras. Apocalipsis 20:11 nos enseña esto, hablando del juicio de Dios, dice a la letra: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí quiero hacer un paréntesis y resaltar algo en signos de admiración bien duro. Y es que cuando la palabra dice aquí que vi los muertos grandes y pequeños, no está hablando de los niños y los adultos. Ahí está hablando de las personas importantes y de aquellos que en este mundo de pronto no contamos entre los importantes. No está hablando de los niños. ¿Por qué? Porque aquí se está juzgando esas personas que hicieron obras, que obraron el pecado y desobedecieron a Dios. Ahora, Juan 3:36 nos apoya esto. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo es el que tiene la ira de Dios sobre él. Y los niños no han rehusado creer, porque no han tenido la opción de poder creer. Entonces son los pecados cometidos, el registro usado en el día del juicio, y los niños no tienen ese registro en contra de ellos. Ahora, mire lo que dice Jonás capítulo 4, verso 10 y 11. A la letra. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. El verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Según un historiador, en Nínive habían aproximadamente 600,000 personas. Y cuando se hace aquí la referencia a 120,000 personas, se está hablando de los niños, que no tienen la conciencia ni el razonamiento para discernir. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia Ririe, 1991, el comentario Jamisen, Fasset y Brown también dice que eran niños. La Biblia comentada por los profesores de Salamanca también dice que eran niños. La Reina Valera del 95, edición de estudio, dice que eran niños. La Nueva Biblia de Jerusalén también, y la Yuneman, una versión hebrea, dice que eran niños. Entonces coinciden en su interpretación todos estos de que el texto está refiriendo a niños. Ahora, mire que Dios le está diciendo, no voy a tener yo misericordia entre estos que todavía no saben discernir, entre aquellos que todavía no tienen esa conciencia. Deuteronomio 1:39, el texto que citamos anteriormente, dice, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Hay un punto donde no tienes conocimiento del bien y del mal, donde no has alcanzado el estado de responsabilidad. No podemos definir, hay personas que dicen, dígame en cuál es la edad en que el niño sí es salvo y el niño no es salvo. No podemos definir la edad, es un estado de conciencia. Y todo esto depende también de la cultura y el medio en el que el niño haya sido criado. Porque hay niños que hay que decir, por ejemplo, hace días estuve viendo un documental donde se hablaba de, aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, unos niños de 8, 9 y 10 años, sicarios. Estamos hablando de niños practicantes ya con conciencia, que cuando los entrevistaban ellos decían que sabían que estaba mal hecho lo que estaban haciendo, pero que ese fue el medio en el que ellos fueron criados, en el que fueron levantados. Entonces no hablemos de una edad, hablemos de una condición. Isaías 7:15 y verso 16 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, entonces ahí está hablando acerca de una condición. El niño tiene un punto donde pierde esa inocencia. En resumen, no se trata de una edad, sino de una condición. El bebé, el retrasado, toda persona en condición mentalmente especial, con síndrome de Down, todas estas personas tenemos que decir son salvos. La palabra del Señor los cobija en la gracia de Dios y bajo el sacrificio dado por Cristo. Somos salvos por gracia, no porque no sean pecadores. Están entre los pecadores, pero al no ser practicantes de ese pecado, entonces vienen a ser de Dios. Hay personas que han sido atrevidos, y uno encuentra cristianos realmente atrevidos en este campo. Pero que no es que los niños de los inconversos son del diablo. No son del diablo. No son del diablo, son de Dios. ¿Por qué? Primera de Juan 3:8.
El principio allí citado es: el que practica el pecado es del diablo, y el niño no practica el pecado. O sea que todos los niños son de Dios. Hijos de inconversos o hijos de conversos son de Dios. Ahora, los niños, por ejemplo, cuando hablamos de niños de cristianos, de personas convertidas al Evangelio, podemos decir: ¿este niño es cristiano? No, tampoco. Los niños no son cristianos y tampoco son inconversos. Los niños son personas que están en estado de inocencia, no practicantes del pecado. ¿Por qué decimos que el niño no es cristiano? Porque solamente es cristiano aquel que hace la profesión de fe. Cristiano significa seguidor de Jesucristo. Así que los niños nuestros, los que han nacido bajo la fe, tampoco son cristianos. Nosotros tenemos el deseo de que ellos crezcan y entonces tengan un encuentro personal con Jesucristo para que hagan la profesión de fe y continúen convertidos al Señor hasta que el Señor venga o hasta que partamos con Él. Pero no podemos decir que los niños nuestros son cristianos, no. Les estamos guiando en el camino del cristianismo para que algún día ellos tomen su propia decisión. Así que para aquellos que insinúan que Dios es injusto por los miles de niños que mueren en el día a día, esto no es más que una muestra de la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros aprendemos a mirarlo desde la perspectiva de Dios, mirar con los ojos de Dios, ¿y qué es lo que tenemos que mirar acá? Hay que mirar y aprender a mirarlo no desde la pérdida humana, sino desde la ganancia eterna. La pérdida humana es que los niños se fueron. La ganancia eterna es que estos niños son salvos. En resumen, no llores por los niños que son salvos, que murieron en edad de inconsciencia de pecado, sino por los que todavía tienes aquí en la tierra y que necesitan del arrepentimiento. Bueno, entonces démosle gracias a Dios precisamente porque nuestros niños podemos basarnos de acuerdo al concepto bíblico, de acuerdo al pensamiento de Dios, de que nuestros niños son salvos. Hay que entender entonces, las almas no son niños ni son adultos. Las almas tienen el mismo tamaño, solamente que a medida que el ser humano va creciendo, se va desarrollando por su espíritu, va tomando estado de conciencia. Ya que mi espíritu me hace consciente de Dios, mi cuerpo me hace consciente de lo que me rodea, mi alma me hace consciente de mí mismo, de mis estados, de mis emociones. Démosle gracias entonces a Dios precisamente por ello, porque podemos hablar de esa justicia divina y de esa oportunidad y de esa gracia salvadora también para nuestros niños. Y bueno, hermanos, espero que hoy hayan aprendido algo nuevo, que hoy hayan aprendido algo de la palabra del Señor, que se hayan edificado. El Señor les bendiga. Y bueno, en la próxima estaremos hablando acerca del tema: ¿se contradice la Biblia o no se contradice? Hay textos que aparentemente se contradicen. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras? Vamos a estudiar un poco sobre esto y vamos a ver cómo podemos decir: sea Dios veraz, sea Dios veraz. Que el Señor les bendiga.